Qué tremendo es Dios, porque Dios alinea todas las cosas las alinea Dios, no importando lo que nosotros podamos hablar o lo que podamos decir. Él siempre pone en los corazones lo que Él le quiere hablar a su pueblo. Y es tan tremendo que todas las personas que se han parado aquí a dar la bienvenida, bien sea con un mensaje bíblico o con algo que le ha puesto en el corazón el Señor a sus vidas, siempre ha tenido algo que reflejar con la palabra del Señor que vamos a tener. Y esto no es un tema de casualidad. Es como que si el Señor estuviera preparando desde una plataforma primero para después entregarnos a nosotros el contenido completo o lo sólido que nosotros necesitamos. Yo creo que lo mejor que nosotros podamos hacer, porque todo es por medio de Él y para Él, si yo estoy aquí el día de hoy, es porque Él en su misericordia me puso aquí, de verdad, para poderles traer a ustedes esta palabra, no como hermano mayor, no como una persona más grande que ustedes, sino como que todos iguales, estando en el mismo saco, en la misma botella, estrujados toditos. ¿Sabe que cuando hacen una medicina que los meten hierbas, cosas por el estilo? Cada uno de nosotros tiene un ingrediente necesario que el Señor tiene dentro de esa botella, con las diferentes ramas, diferentes raíces, granitos de arroz, granitos de sal, un poquito de aceite, aceite de coco, que está ahorita de moda, y se empieza a batir eso y empezamos y estamos todos metidos ahí dentro de ese proceso. Amén. Amén. Nadie se escapa de lo que el Señor quiere hacer a nuestras vidas. Y Él empieza a trabajar de esa manera, tanto a la manera individual como también a la manera corporativa. Amén. Dios no es diseñador de aquellos llaneros solitarios. Dios no le gusta el llanero solitario. Tanto así es que Jesús mismo, siendo el mismo Dios, necesitó a 12. Uno hablan de 12, pero en realidad había muchos más. Lucas 10 habla de 70, de 62, y los enviaba de 2 en 2. Es necesario el estar congregados siempre como familia, el estar siempre congregados los unos a los otros. Y es lo hermoso que el Señor tiene, que Él nos ve a nosotros como el cuerpo de Él, que todas sus partes son necesarias y vitales para que pueda funcionar un cuerpo humano. Amén. Sin eso, sin cada una de esas partes, créame que estamos trabajando completamente chueco. Por eso es que es necesario que nosotros podamos seguir llevando con nuestro mejor amor y nuestra mejor calidez humana de lo que Dios nos ha dado a nosotros, poderlo entregar a otros. No como alguien divisible. Una vez alguien le dijo al Señor y le dijo, pero aquellos están bautizando, aquellos están hablando, están sanando. Y él le dijo, hey, calma, tranquilo, que si con nosotros, que si no es contra nosotros, con nosotros es. Y por eso es que nosotros no somos rivales de ninguna iglesia, nadie es mejor que nadie. Nosotros no somos rivales de nadie, de ningún pastor, evangelista. Gloria a Dios por ellos y oramos por cada una de esas personas. Oramos por cada una de las personas que participan en una casa de oración. Pero eso no tiene que hacer discordia con cada uno de nosotros. Que sencillamente la palabra del Señor es una. Como me estaba diciendo Lucy hace rato, Dios es uno. Y que en realidad el que se quiera unir, bien. Y el que nosotros nos queramos unir, bien. Que para uno solo es, que es para Dios. Si no es así el corazón, es porque sencillamente la persona que está aquí ha puesto su corazón como el más grande de todos. Y esa no es la reacción. La reacción es que es poder llevar y hacerlo más grande a Él y que nosotros menguemos. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Que nosotros seamos más pequeños
que Él vaya a crecer. Que cada palabra que se suelte de aquí sea alabar su santo y bendito nombre primero que nada. Que lo que se diga aquí era para engrandecer su santo y bendito nombre. Más nada. Aquí más nadie tiene valor, más que Él. Yo no soy nada sin Él. Nada. En lo absoluto, mis hermanos. En lo absoluto. Si es por oratoria, tengo 0,1. Si es por saber hablar, tengo -0,02. Si es por saber expresarme, tengo -0,3. Pero lo único que me tiene es su favor y su gracia. Que no lo hago bien es una cosa. Pero estoy aquí únicamente por obediencia. Y creyendo que Él cada día me hace crecer más y más y más en Él. No para enaltecerme yo, sino para que Él crezca. Amén. Para que Él crezca. Así que gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria sea para ti. Toda la honra sea para ti. Todo el poder es tuyo. Toda la majestad. Tú eres excelso. Tú eres el supremo. Tú eres el eterno. Tú eres el Dios de dioses. Tú eres el Señor de señores. Y mi boca siempre proclama que tú eres el Dios de Dios y Señor de señores. Gracias por rescatarnos. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí presente. Gracias por animarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por traer tu palabra. Gracias porque en ti, Señor, somos grandes, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y te agradecemos todo lo que has hecho, Padre Santo, en nosotros y lo que irás a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que sea tu palabra fluyendo este día. Que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo. Que seas tú, Señor, manifestándote con poder y gloria. Que seas tú, Señor, en cada una de las situaciones de mis hermanos, en mis situaciones. Que seas tú, Señor, alineando cada paso. Que seas tú, Padre Santo, afirmándonos a través de tu palabra. Lo único que necesitamos es tu voz. Lo único que necesitamos. Con tu voz cambian las cosas. Desde un inicio tú hablaste y todo fue. Tú haces todo nuevo, Señor. Cambias todo, Señor. Tú mueves todo. En cualquier circunstancia que estemos pasando, eres experto en cambiar todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tema que le traigo hoy es la segunda parte de lo que ya yo había hablado, de cosas que debemos abandonar para poder crecer espiritualmente. Les había dicho que había miles, pero solamente le iba a hablar de 10. Ese preciso momento le hablé de 5, pero esta vez le voy a hablar de las últimas 5 que noté que sería muy importante para nosotros y que necesitamos en todo a lo largo de nuestras vidas. Es esencial que nosotros podamos discernir lo que Dios quiera para nosotros. Que no estamos solamente como que al voleo, como que existir por existir o estar por estar, sino que todo tiene una razón de ser. ¿Se puede o no se puede? ¿Me debo circuncidar o no me debo circuncidar? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué en realidad hizo Él por nosotros? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? ¿Y a dónde culmina su parte? ¿Y dónde inicia la mía? Porque no todo en realidad, todos atribuimos a la gracia como algo que va a suceder de un momento a otro. La gracia ya nos arropó y es lo que nos tiene a nosotros el día de hoy aquí. La gracia es poder entender que Él hizo algo por nosotros, lo que nos correspondía a nosotros. Él lo tomó en su lugar, en nuestro lugar. Y que Él nos dio un regalo completamente inmerecido.
Pero hay algo mucho mayor o menor en que yo tengo que ejecutar. La respuesta a esa gracia no es sencillamente se la dejo al Espíritu Santo, sino que me debo a mí, en poderla ejecutar, en poder responder como Dios quiere que yo responda y la manera en que Dios me exige o me pide que yo debo responder. Estaba hablando del fruto del Espíritu. El Salmo 1 habla y dice que nosotros seremos como árboles plantados a corrientes de agua y el agua tiene que ver con él, esa alimentación que tiene que ver con él. Él es el agua de vida, entre muchos nombres que se hace llamar. Entre uno de esos nombres, él es el agua de vida, lo que nosotros necesitamos. Lo único que necesitamos es esta agua. Dice que si tomamos de esta agua, jamás volvamos a tener sed. Pero nosotros siempre lo llevamos como algo que tomo el vaso de agua y ya mañana no voy a tener sed. Eso es a la parte lo que necesita mi cuerpo. Lo que el Señor estaba hablando es algo que necesita mi espíritu. Y quiero que entiendan esta parte porque se las voy a explicar bien. Nosotros somos seres tripartitos. Un poco más adelante se los voy a explicar bien. ¿Qué necesita cada una de las cosas? Y cómo yo debo de ejercer la sujeción a Dios en cada una de esas partes. Porque por eso es que nosotros tenemos siempre, frecuentemente, nuestras diferencias existenciales a nuestras vidas. Tenemos ese choque constante. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. No puede ser. ¿Estoy adorando bien? ¿No estoy adorando bien? Y se vienen esas series de preguntas que nos van a arropar a lo largo de nuestra vida. Gálatas capítulo 5 en su verso 16 al 26. Álzame la mano, Isora, Gustavo, si escuchan bien. Bien. Y dice así la palabra del Señor, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Repiten conmigo. Disculpen que si les digo repitan conmigo, no los digo porque les falta entendimiento, créanme esto. No crean que porque les digo que si repiten es porque les falta entendimiento, no. Sino que en realidad cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que yo llegaba y repetía las cosas y eso se me grababa. Y eso nos ayuda siempre como que a grabarnos las cosas para que saber a dónde estamos ubicados. Amén. Pero no piensen que les estoy llamando bruto o falta de entendimiento. No, para nada. Amén. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora bien, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Qué tengo que hacer yo para que Él nos guíe? Qué bueno que lo preguntó porque ya se lo voy a decir. Entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos un impulso nacido de nosotros, que es llevar siempre la manera pecaminosa con nosotros en el bolsillo. ¿Se han dado cuenta las veces que hemos cometido la falla? ¡Oh! Cometí la falla. ¿Qué hice? ¿Por qué lo dije? ¿Será que lo dije mal? ¿Lo dije bien? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué no estoy pensando algo mejor? ¿Por qué dije esta grosería? ¿Por qué volví a hacer esto que no debía hacerlo? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Han visto los muñequitos, las comiquitas que enseñaban anteriormente que era un diablito aquí y un diablito aquí? Pues déjenme decirle, tan lejos de la realidad no es. Tan lejos de la realidad no es. Aunque sencillamente nunca veamos ese maléfico aquí y ese angelito aquí por este lado, sí en nuestro interior existe eso. En nuestro interior hay una lucha. Dice la palabra del Señor que la carne, el espíritu está dispuesto,
Pero la carne, ¿qué? Débil. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Similares, como dice Lucy, ¿verdad? Entonces, escuchen bien. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clave de vida no heredará el reino de los cielos. Repite conmigo, no heredará el reino de los cielos. Yo quiero ser muy claro con ustedes. Tengo una responsabilidad aquí, ante Dios, en yo decirles la verdad. Eso no es el que está aquí, está señalando para nada. Porque yo también me meto en ese saco. Les vuelvo y repito lo que dije al principio. Yo estoy metido en esa botella. Con pasto, con canela, con X cosas. Y estamos todos así, como estilo cóctel. Todos tenemos que aprender. Pero yo, cuando llegue ante el Señor me va a preguntar y me va a decir, ¿tú le dijiste? Yo sí le dije, Señor. Retrocede la pantalla, ponme el VHS, míralo atrás. Ahí se lo dije. ¿Cuándo se lo dijiste? El 30 de marzo del 2025 en Caseluci. Y eso era cuando tenían el local nuevo, local viejo. No, en Caseluci se busca para que vea. Y él va a retroceder. Y va a ver la escena cuando se los acabo de decir. Que no les tome por sorpresa. Amén. Bueno. En cambio, la clase de fruto, no los frutos, el fruto, es un solo fruto que produce eso. El fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría. ¿Cuántos tienen alegría? Paz. ¿Cuántos tienen paz? Paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. Dios a nosotros nos entregó un control propio en que yo tengo las llaves entregadas por Dios, como cuando te entregaron las llaves del Toyota a los dos, así mismo tal cual, donde ustedes tienen el control, donde cada uno de nosotros tiene el control. Y nos dice a nosotros, hey, tú eres mayordomo del fruto que yo te estoy dando. Por alguna extraña razón, los hemos asociado al fruto que habla la palabra del Señor con cantidad de personas, con lo que yo pueda tener, con lo que yo más pueda ganar. El fruto que el Señor habla, que por sus frutos los conoceréis, son esos frutos que habla aquí, que cuando la persona se pare en medio de las dificultades, tiene el control de todas estas cosas que ya el Señor le ha hablado. Mire que se lo estoy diciendo y se lo estoy poniendo en bandeja de plata. El que no entienda me alza la mano y me pregunta. Amén. Vamos a hacerlo interactivo. Los que pertenecen a Cristo. Ok. Y dice humildad y control propio. Y después termina en un punto y una exclamación que dice así. No existen leyes contra esas cosas. No hay nada que pueda revertir
esto es lo que yo les acabo de decir. No hay nada que pueda opacar esto es lo que yo les acabo de decir. Esto es algo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón, en nuestra barriga, en nuestra mente y en todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por deseos, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos los unos a los otros, ni tengamos envidia tampoco de los unos a los otros. Es esencial de que yo soy responsable del corazón. Como vuelvo y les repito en varias ocasiones, lo más importante, la clave de todo, es el corazón que yo tengo que tener ante el Señor y ante cualquier situación. Lo más importante es que yo no soy responsable del corazón de mi esposa. Ella no es responsable de mi corazón. Cada quien es responsable del corazón. ¿Ha escuchado alguna vez que dice, es que yo tengo que cuidar el corazón de alguien? ¿Lo han escuchado? Tengo que cuidar tu corazón. Tu corazón lo cuido yo. Y la responsabilidad no es de la segunda persona. La responsabilidad de cada corazón es del quien el Señor le entregó el corazón. Quiero que se entienda esto muy bien, porque yo soy responsable de mi corazón. Mis atributos, mis decepciones, mis fracasos, por más que nosotros dos hayamos tomado la decisión, nunca se lo puedo achacar a la persona que está a mi lado. Y nadie tiene la responsabilidad de eso sobre mi vida. El Señor un día llegó Poncio Pilato y llega y le dice, dime, háblame, y yo en este momento te suelto. No se lo dijo de la manera que lo estoy diciendo, sino que estoy parafraseando. Y el Señor le dijo, tú sabes algo. Tú no tienes poder de mí a menos que se te haya entregado del cielo. Algo muy importante. El faraón fue endurecido su corazón para que se pueda comportar de la manera que se portó, para que el pueblo de Israel saliera de la manera que salió. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que nosotros queramos resguardar a nuestro corazón. Es responsabilidad tuya si te entristeces o si tomas de la perspectiva de entristecerte, tomas una perspectiva de buscar la manera de seguir adelante. Es tu deber de decir, en medio de esta situación tan difícil, en vez de darte golpes de pecho y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Decir, Señor, algo estás haciendo conmigo en medio de esta situación. Algo me estás enseñando en medio de esta situación que yo la tengo que comprender y asimilar porque tú quieres otra cosa de mí. Perspectiva de las cosas. Allí cuido y sano mi corazón. El deseo del corazón del Padre es que crezcamos y maduremos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, de Cristo Jesús. Él es el varón perfecto. Y de Él es el crecimiento o la medida que Dios tiene para nosotros. Para ver, tú tienes la medida, a ver cómo la tienes. No hay más de allí. Si hay menos de allí que somos nosotros. Pero la estatura perfecta la tiene este Señor que está aquí. Aleluya. Y para eso retomo y continúo las 5 razones más que debemos abandonar para crecer espiritualmente. Dígame la verdad, ¿quieren crecer espiritualmente? Yo quiero. Entonces, esto es para nosotros, para todos nosotros. No para ustedes, no, para nosotros. Y para ustedes también. Entonces, como quedamos en el punto 5, este lo llamé el punto 6. No puedo decir el punto número 1 porque es la continuación. Amén. El punto número 6 dice, falta de disciplina
en los hábitos espirituales. Es culpa mía, y ahí sí le voy a decir, Señor, perdona, porque no guíe a tu pueblo alguna de las cosas que no estamos haciendo. Y créame que esta semana vamos a armar un cronograma hermosísimo para poder ayunar. ¿Alguien sabe lo que es ayunar? Vamos a dedicar este tiempo a esas buenas costumbres que por alguna extraña razón las hemos perdido. O no que las hemos perdido, sino que no la hemos integrado a lo que nosotros necesitamos como congregación. Amén. Entre una de esas cosas es la oración. ¿Cuántos saben que la oración es necesaria para nuestra vida? La oración es el crecimiento que yo le doy para poder comprender lo que Dios está hablando a mi vida. Me quedo sorprendido con lo que Dios hace con Lucy. Dios le habla a Lucy a través de sueños. Ella le dice, ella le exige, yo me imagino a ella también, ¿verdad? Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Y el Señor le habla a su manera, a la manera que Él tiene para dirigirse a ella, que no tiene que ser igual a como se dirige a mí, o como se dirige a ti, Dalmar, o como se dirige a ti, Manuel, o como se dirige a Alexander, o como se dirige a ti, suegrilla. Sino que Él tiene una manera específica, pero a ella, por alguna extraña razón, le habla a través de sueños, de inquietudes. Y ella me estuvo conversando de varias situaciones que el Señor le ha hablado. Pero eso solamente se puede dar cuando nosotros tenemos una relación con alguien. En el mundo, yo cuando te hablo, lo general es que la gente responda. Y Dios responde. Que nosotros no sepamos cómo Él responde es otra cuenta de la película. Porque no hemos podido ejercitar, no hemos podido canalizar a buscar cómo Dios me está hablando a mi vida. Amén. Siempre cada vez que vamos a orar y no tenemos respuesta inmediata, se presta para yo abrir la puerta a la que llaman la decepción. Y esa decepción, créame, déjame decirte que es uno de los aspectos más difíciles que desenfoca a cada uno de los cristianos. Cuando llega la parte de la decepción, es como decir, eres incrédulo. Como decir, no estás creyendo. Como decir, no crees en Él. Cuando alguien me dice, no, es que ya no puedo más, es que ya no escucho, yo pudiera resumir automáticamente, es que no estás creyendo. Sí, pero es que no me está hablando. El Señor dice en su palabra claramente, y Él no miente, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dice en primera de Juan, dice que si conforme nosotros hablamos a la oración de su voluntad, Él lo va a hacer. Ahora, nosotros tenemos que entender que muchas veces las cosas no se dan de acuerdo a la imaginación que yo tengo o la forma del milagro que yo tenga. Hace unas horas atrás le envié a ustedes una fotografía que hablaba algo parecido y es lo que nos sucede a nosotros en nuestras vidas a lo largo de nuestros días. Usted puede ver un portón con 4 ovejas allí esperando a que le abran la puerta. Porque se puede proyectar de muchísimas maneras. Esas ovejas que están allí muchas veces somos nosotros, que estamos esperando de que el milagro que yo me imaginé a mi vida sea así, que alguien abra la puerta para yo poder pasar. Pero si ustedes ven alrededor, no había cerca. El paso hacia el otro lado solamente estaba para bordear y poder entrar al lugar que ellos querían. Pero como yo me imaginé que mi milagro tiene que ser de una manera distinta, pierdo el enfoque y digo que el Señor no me ha respondido. O que sencillamente esa situación el Señor no la va a poder hacer. O que sencillamente el Señor no me respondió como debería haberme respondido. No hay enfoque más fuerte en este mundo que una oración al Padre de nosotros, al Padre espiritual. Y cuando hablo oración, es una oración a Él. Porque la oración tiene que ver con conversar con alguien. Existen las oraciones al diablo. Así que la palabra oración no es solamente que
la oración a Él. A Él. Amén. Salmo 145 en su verso 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Aleluya. Romanos capítulo 12 en su verso 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Nos da tremenda clave, tremenda fórmula matemática, donde dice X es igual a esperanza, pongámonos a orar, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, igual multiplicado por perseveren en la oración, y eso te va a dar un resultado. Si quieren, pueden utilizar la calculadora y saquen la cuenta que les va a dar. Les va a dar. Mateo capítulo 6 en su verso 6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en el secreto, te recompensará. ¿Dónde? Aleluya. Aleluya. Es necesario que nosotros podamos comprender que la oración tiene poder. Pero no es que la oración tenga poder, sino que cuando yo hablo con Él, las cosas se empiezan a resolver. No a mi voluntad, sino a la voluntad de Él. Que la voluntad de Él es que es buena, es agradable y es perfecta. Me disculpan por lo que voy a decir, porque en realidad es un testimonio para mí. Ustedes, al igual que todos, tienen un testimonio. Y hace 2 años atrás, tú tenías una situación difícil y tú tenías una situación muy difícil. Parecidas, casi que iguales. Pero el Señor, en medio de esa situación, por su buena voluntad, buena, agradable y perfecta, ustedes están aquí, buscándolo a Él. El tesoro más preciado que ustedes puedan tener. El tesoro más importante que ustedes puedan tener. Hace 3 años o 4 años saliste de tu país. Y saliste en realidad buscando un mejor sueño. Y llegaste aquí a esta ciudad tan hermosa y la conociste a ella. Pero Dios en su infinita misericordia, una persona que se había apartado, si mal no recuerdo, no sé si Dalmar se había apartado un poco del Señor, no sé, o no había ido más para la iglesia, no sé, perdóname Dalmar, no sé. Mejor recopilo Pero el Señor les permite a ustedes aquí en España poder servirle a Él, a lo que es más preciado para nuestras vidas. Y así cada uno de nosotros tenemos historia. La buena voluntad, ¿cuál es? Buena, agradable y perfecta. ¿Me hubiese gustado salir de mi país? No. ¿Me hubiese gustado en realidad? No. Pero Dios hace como Él quiere, como dice Lucy cada vez que abre la puerta, dice, Dios hace como Dios quiere. Dios hace como Él quiere. Nosotros, el deber de nosotros es poder comprender que lo que me está sucediendo es lo mejor que tiene que pasar, porque por algo estoy pasando esta situación. Tenemos la mala costumbre de ver las malas situaciones como una desgracia muy fuerte. Y lo que no entendemos es que Dios está alineando, nos está quitando escamas, cosas que no nos pertenecen a nosotros para poder comprender el verdadero proceso en Él. No se imaginan lo dolorosos los procesos que yo pasaba. ¿Me hace diferente a ustedes? No. Yo lloraba. ¿Cierto, amor? Yo decía, ¿pero cómo? Pero hoy puedo entender que Dios tenía un mejor plan para mí, conforme a su voluntad. Que yo era un vaso solamente. Yo soy un vaso solamente que Él está usando para eso.
para el pensar de todos, piensa que Él me respondió a un deseo de mi corazón con traerme aquí a España. Pero contando bien la fórmula y analizando bien la fórmula, no era un deseo mío, era un deseo de Él. Que viniera para acá, porque había un venezolano que iba a venir en tanto tiempo, porque había una brasileña que iba a estar aquí de hace 15 años, porque iba a estar otro venezolano, otra persona, otros venezolanos y una venezolana junto con otra venezolana, mi suegra, que nos íbamos a llevar y a capacitar con nosotros juntos. ¿Están viendo la fórmula del Señor, que es muy distinta a la que yo pensé? ¿Cuál sería la mejor fórmula, Señor? No me saques de Chile, prospérame el negocio que yo te había hecho, permíteme estar en mi iglesia, que yo sirvo en mi iglesia, y prospérame allá. Ese es mi anhelo. Pero Dios me dijo, hey, no. No es. Tu lógica no es mi lógica. Tu lógica es que te vayas para allá porque necesitan, hay varias familias, o no Gustavo o no Gabriela, que necesitan que yo los instruya a través de ustedes, aunque no sea mucho, aunque tú no sirvas para nada, yo te voy a formar. Y es lo que ha hecho Él a mi vida. Amén. ¿Cuántos estamos recibiendo? Amén. Ok. El segundo punto muy importante es el ayuno. Desde los tiempos de Adán, el pueblo de Dios ha ayunado con el fin de estar cerca de Él y adorarlo. Jesús demostró la importancia del ayuno por medio de su propio ejemplo. Lucas capítulo 4, del 1 al 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, así como estamos nosotros, llenitos del Espíritu Santo, unos más que otros. Amén. Gloria a Dios. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Estamos siendo tentados por el diablo? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esencial que nosotros podamos comprender y poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No es solamente pasar hambre por pasar hambre, sino que yo dedico mi tiempo en la presencia del Señor y por lo tanto es como la fórmula del aceite de coco ahorita. Cuando tú te tomas una cucharada se te quita el hambre. Cuando tú estás en la presencia del Señor se te quita el hambre. Por eso es que es esencial que nosotros podamos discernir en el tiempo que nosotros estamos. No es que nada más, no, voy a ayunar para que el Señor me responda, como obligándole al Señor, como un pago que le estoy haciendo al Señor para que Él me pueda cumplir algo que necesito. Voy a ayunar para que me respondas. No. Cuando tú estás en la presencia del Señor, el hambre se te quita. Y allí es donde tú entras en ayuno. Hay muchas maneras de ayunar. Y lo habla el libro de Isaías, capítulo 58. No se los voy a decir, ustedes tienen de tarea ahora más tarde para que lo busquen. Pero entre uno de esos ayunos, el Señor nos habla allí de cómo es el verdadero ayuno que yo debo ejercer y el verdadero ayuno que debe estar en nuestro corazón. Pero que en realidad nosotros necesitamos podernos disfrutar de la presencia del Señor, sometiéndonos a esos deleites que nosotros tenemos para nuestro cuerpo. Tanto así es que a través de estudios han detectado a nivel del mundo que el ayuno es bueno hacerlo. Es muy sano porque te ayuda a enfocarte en lo que tú necesitas enfocarte. Pero un ayuno no es ayuno si tú no estás consciente para quién se lo estás haciendo. No estoy hablando de que dejes de trabajar para eso, no estoy hablando de que en tu trabajo mismo puedes disfrutar del ayuno. En las actividades diarias tú mismo puedes disfrutar del ayuno.
conscientemente para quién se lo estás haciendo. Amén. El punto número 3 es congregarse. Es esencial de que nosotros permanezcamos unidos, congregados cada vez que nosotros venimos. Hebreos capítulo 10, en su verso 25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día del regreso está cerca. Que el Señor nos encuentre a nosotros reunidos como familia y no lejanos, vuelvo y repito, como llaneros solitarios. El Señor no creó llaneros solitarios. Tanto así es que Adán le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ayuda idónea te haré. Es su esposa, sí. Pero en eso habla también de la manera que el hombre no debe estar solo. Recuerden que cuando el hombre está con una mujer, uno solo es. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el matrimonio esté solo. Amén. Les voy a contar una historia que yo lo vi a través de una entrevista. Llega una persona y un pastor está en el altar y le permite a cada una de las personas a que le hagan una pregunta. Uno de los hermanos alza la mano y le dice, yo tengo una pregunta. Y él le dice, sí, dígala. ¿Es obligatorio venir a la iglesia? El pastor, después de una larga risa, ¡ja, ja, ja, ja! Dijo, no, no es obligatorio que vayas a la iglesia. ¿Pero tú vas al trabajo? Y le dice, sí. ¿Y por qué tú vas al trabajo? Porque necesito el trabajo. Ah, ¿tú comes? Sí. ¿Y por qué tú comes? Porque necesito nutrir mi cuerpo. Ah, cuando estás enfermo, ¿tú vas al hospital? Sí. ¿Y por qué? Porque necesito sanar mi cuerpo. Ah. Cuando estás mal de la cabeza, ¿tú vas al psicólogo? Sí. ¿Y por qué vas? Porque necesito que alguien me dé un consejo de algo. Ah. De la misma manera, como tú nutres tu cuerpo, como tú vas al trabajo para tú hacerlo, la misma manera necesitas que vengas a la iglesia, porque allí donde tu espíritu se va a nutrir tu espíritu. Allí es donde vas a encontrar edificación, allí es donde vas a encontrar que en realidad que el Señor te va a impartir, allí es donde tú en la reunión constante con tus amados hermanos, es donde nosotros nos vamos a arropar. Somos la misma imagen de las ovejas, aunque no somos ovejas. Las ovejas están una al lado de otra, comen cerca porque se cuidan de los depredadores para eso mismo. Por eso el Señor nos dice, ovejas, y yo soy su pastor. Yo busco a la oveja perdida. Dejo a las 99 y voy por las 100. Eso lo habla el Señor. Si no dijera que se vaya a las 100, que se pierda esas 100, yo me quedo con las 99. Es importante entender lo que el Señor nos dice en la palabra, porque al estar unidos, el Señor nos va a ayudar a todos nosotros a poder solucionar los problemas existenciales que tenemos aquí y aquí, y que Él allí nos instruye en el espíritu de nuestras vidas. Amén. El punto número 7 es la falta de constancia. Algo increíble que en realidad que también nos pasa en nuestras vidas. Y es como algo que siempre sucede, que la constancia a veces no es muy recurrente. En realidad empezamos algo, pero no lo finalizamos porque a mitad de camino nos dimos cuenta que no. ¿Sabían que el pueblo, la carta a los hebreos, habla de eso mismo igualmente? Del capítulo 3 en adelante,
La gente se desanimaba, la gente pensaba que por pasar persecución creía que no estaba en el camino correcto. Nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Y Él pasó persecución. Dice que todas y cada una de las situaciones que nosotros pasamos, Él las vivió. Y que a nosotros no se nos va a escapar. Por eso es que nosotros a veces pasamos por dificultades y dificultades fuertes. Porque es para fortalecer primero que nada nuestro espíritu y sujetar a dónde yo tengo que mirar en medio de cada situación. Job sabía que Dios le estaba dando todo, pero solamente conoció a Dios cuando pasó por la situación difícil. Capítulos más adelante dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué él logró decir eso? Porque él nada más escuchaba que Dios lo bendecía, pero ahora sus ojos vio lo que en realidad estaba haciendo con su vida, lo que le logró quitar. Fue horrible en realidad lo que pasó, le quitó sus hijos, le quitó el ganado. Pero ¿qué hizo el Señor después de eso? ¿Qué hizo el Señor después de eso? Lo bendijo con el doble de lo que había pasado. ¿Estaba mal el camino que estaba trazando el Señor? Era cuestión de esperar. Yo creo que si Job supiera eso, lo que había de suceder, él hubiese esperado tranquilamente que venga la peste, que venga esto, que no, que véngase. Que me van a quitar la casa, que me la quiten. Que no, que el carro me lo quitan, llévatelo. Que el ganado, llévate ese ganado. Aquí hay una parrillita también, llévatela también. Unos chorizos, llévatela también. Yo te apuesto que si el Señor le hubiese dicho lo que ha de venir, o él hubiese creído, mejor dicho, lo que Dios iba a hacer en su vida, se hubiese ahorrado todo eso. Por eso es que hablo del fruto del Espíritu y nos los pone en bandeja de plata. Sean pacientes. Cuando nos dicen seamos pacientes, porque Él nos dice, hey, la situación va a estar mejor. Santiago capítulo 1, una de las formas de mantenerse enfocado y fortalecido es ser constante y perseverante. Es indispensable mantenerse siempre en todo lo que hacemos, la constancia y la perseverancia. Amén. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo voy a volver a leer esta parte, pero esta parte es muy importante. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, aleluya. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y les voy a explicar cómo es o cómo nosotros somos un ser tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo, solamente nosotros podemos comprender al Espíritu a través del Espíritu. En el Espíritu es donde llega toda la información que nos da a nosotros el Señor. Y el Espíritu Santo habita aquí con ella. Y le dice, así es como tú tienes que vivir, ten paciencia, efectúa esto, haz lo que tienes que hacer, entrega la cartera, entrega esto, ponte a hacer esto, ora, dedica tu tiempo a oración y no te preocupes, haz lo que tengas. Aquí es donde llega toda la información. ¿Han visto alguna vez esas dinámicas que hacen con los ojos cerrados y tienes que hacer lo mismo para que se repita, se repita, se repita? O sea, es decir, alguien le dice algo aquí, dibújale algo aquí atrás. Y la persona empieza a dibujar algo aquí atrás, pero llega un momento en que se empieza a distorsionar de aquí hasta la cadena de allá. Pareciera que fuera lo mismo que sucede aquí. Porque cuando el espíritu de una persona le quiere llevar la información, no la lleva directamente hasta el cuerpo, sino que la pasa directamente ¿hasta dónde? Hasta el alma. Pero el alma es donde reposa a nosotros nuestras vidas, que es lo que nosotros queremos, los sentimientos, lo almático, me explico, lo que hay, el corazón.
¿Me explico? Aquí es donde llega todo eso. Pero cuando llega y le dice, el Espíritu le dice a ella, le dice, hey, sujétate, no estés más triste, enfócate, deja la rabieta que tienes, sé perseverante, deja las cosas que están pasando, cuidado con eso, mosca por aquí. Cuando ella quiere pasar esta información para acá, ella empieza a considerar que no es tan necesario lo que ella me está diciendo, porque yo en mi costumbre he tenido siempre que yo así soluciono mis cosas. Yo así es como yo tengo que solucionar mis cosas. ¿Cómo? Molestándome. ¿Cómo? Diciendo que esto no puede ser. ¿Cómo? Siguiendo las mismas instrucciones de siempre. Lloro, me molesto, me mantengo y ahí estoy. Y ahí nadie me saca. O me preocupo, me preocupo, me preocupo, me preocupo. Entonces, el cuerpo, como es completamente débil, ¿qué es lo que está sucediendo? Que empieza a hacer todo lo que ella le empieza a predominar. Y entonces el cuerpo empieza a entristecerse, empieza a hacer lo que le da la gana, sin sujetarse acá, que es lo más importante. El Señor un día en el Getsemaní dice a sus discípulos, dice, pónganse a orar, oren conmigo. Y cuando regresan, los benditos están dormidos. El Señor le dice, oye, pero ¿cómo puede ser posible? Ni siquiera una hora pudieron orar. Ciertamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que se refiere el Señor siempre de que la carne es débil. Nosotros tenemos que sujetarnos siempre a lo que dice el Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del fruto del Espíritu. A través del fruto del Espíritu. ¿Sí pudieron comprender esa parte? Y es así como sucede en nuestras vidas. Porque yo no permito que el Espíritu Santo, ni siquiera a Él, le permito que Él me venga a darme mis órdenes. Porque yo siempre he sido así y tengo que buscar la manera de ser así. Siempre. Ojo, perdonen si le queda el saco. A mí también me queda el saco cuando el Señor me lo habló. Y a mí me queda primerito el saco y me lo pongo y me queda, me mide. No es que me queda como que no, que la barriga, no, eso me queda perfecto. Y eso nos pasa siempre a nuestras vidas. Nos sucede a nuestras vidas, le prestamos atención siempre a la parte almática. Es que yo siempre he sufrido, siempre he pasado por esto. No hay nadie que me saque de esto. Dios se ha olvidado de mí. Dios no tiene cuidado de mí. La fe la tengo poquitica. Y cuando el Espíritu Santo está aquí, hablándote frecuentemente, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no nos da la gana hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han sentido en las mañanas orar? Digan la verdad. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuánto hemos sentido en realidad en ir a la iglesia? Pero yo digo, no voy a la iglesia hoy. Voy después. Pero hay algo, tengo ganas de ir. Pero yo lo resisto. El Espíritu Santo hablándote a tu vida. Hablándote a tu corazón. No te metas por ahí, cabezón. No, por ahí me meto. ¿Por qué? En realidad yo tengo que siempre llevar la contraria. Mi deber ser, mi alma me dice que yo tengo que llevar la contraria y que yo tengo que tener la razón. Nadie me dice nada. ¡Cállese! Prácticamente se lo decimos así. Punto número 8. Falta de integración. No involucrarme en las actividades de la congregación, no aportar con tus dones y talentos el crecimiento de la obra de Dios, eso desenfoca completamente. Es increíble. Cuando este Señor no viene, es increíble cómo quedamos nosotros con una pata chueca. Cuando no viene alguien, es una pata chueca. ¿Por qué? Les voy a explicar la razón por qué. Romanos capítulo 2 en su verso 4, y ustedes lo saben, ya se lo deben saber de memoria porque se los he dicho. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes,
y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Tanto así es que yo no sé nada de eso. Y por más que yo quiera integrarme, no puedo. Este hombre con un solo teclado ya lo pone, lo sabe, lo quita, lo hace. Somos parte del cuerpo. Cuando uno no está, la pata es como la pata que tiene cuatro paticas, pero en la mesa cuando tiene 4 patas, que tú le quitas una y estás así, buscando la manera de tener equilibrio, es lo mismo lo que nos pasa. Nuestro cuerpo puede que sobreviva con un solo riñón, con un solo, pero en realidad afecta, no hace lo mismo. Sin el corazón no puedes andar. Sin un brazo es difícil. Sin una pierna no podría estar caminando de allá para acá. Incluso hasta el dedo pequeño del pie, que uno lo ve tan insignificante, pertenece a una parte del equilibrio de tu cuerpo. Sin él es algo. Tanto así es que yo decía, ¿para qué este dedo? Para nada más para pegarme en el borde de la cama, porque siempre me pego en el borde de la cama. Pues no, forma parte del equilibrio. Y un equilibrio importante. Nadie es mayor que nadie. Y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. El punto número 9, y voy a hablar rápido porque ya sé que no hemos muerto al pecado. Una persona que no se ha muerto al pecado es porque no ha cambiado las prácticas pasadas que ha tenido. Cambio de mente. Romanos capítulo 12 dice que renovemos nuestra mente. ¿A la qué? A la mentalidad de Cristo Jesús. Hacemos cosas muchas veces por inercia, obviando lo que nos dice el Espíritu Santo y salimos nosotros tranquilados otra vez. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre hacer esto. Créame, hubiese ocurrido otro problema. Si Lucy se encontraba el monedero y se lo mete debajo de la mesa. Se lo hubiese encontrado allí. Porque la verdad le hubiese solucionado un problema. Le hubiese solucionado un problema, pero hubiese habido un problema grave en ella. Porque piensan que Dios es completamente ciego. No, yo no estoy diciendo eso. No, Dios nos ve en cualquier lugar. Una vez, nosotros con mucho esfuerzo compramos en Venezuela un televisor de 32 pulgadas. Mucho esfuerzo. 32 pulgadas. Y casualidad de la vida, no sé qué pasó, prueba del Señor. Nos llegaron 2 televisores iguales. 2 televisores iguales. Nosotros agarramos nuestro televisor y llamamos enseguida. Señora, disculpe, nos envió otro televisor. Debe ser que era para otra persona. ¿Dónde se lo dejamos? ¿Cómo va a ser? Ella decía que era mentira mía. Ella pensaba que yo le estaba mintiendo, diciéndole que tengo un televisor de más. Y ella decía, no, eso es mentira tuya. Déjame ver. No sabía ni lo que tenía. Resulta que debe ser que lo empezó a contar y se dio cuenta que en realidad le faltaba uno. Por favor, mi hijo, llévamelo a MRW, que me llegue a mi casa, que me llegue esto. Es necesario entender que Él nos ve en toda y cada una de las partes que hacemos. Cuando nosotros pensamos que nos las estamos comiendo todas, es porque nos están pensando a poner como conchitas de mango. A ver cómo te comportas con esto. A ver cómo haces tú con esto. Pero es duro, Segunda de Corintios, capítulo 5, en su verso 16. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La nueva persona se convierte a través. Cuando ustedes se bautizaron, con el favor de Dios, ustedes vuelven desde la muerte a vida. Lo que nace de nuevo es el Espíritu. Y allí es donde empieza a vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas, que empieza a hablar a nuestra vida. Que empieza a hablar a nuestra vida. No quiere decir que no esté hablando el Señor a tu vida.
Porque cuando tú adquiriste al Señor como tu único Señor y Salvador, ya le empezó a hablar a tu vida. Pero eres nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Todo se empieza a hacer nuevo a través del Espíritu. Y Él te empieza a hablar y te empieza a decir, hey, cálmate, ten paciencia. Dígame la verdad. Seamos sinceros, desnudemos nuestro corazón. Espero que me estén escuchando ya. Nosotros tenemos el control de poder decidir o me preocupo o no me preocupo. ¿Cierto o falso? Tú tienes el poder de decidir, en realidad, de poder actuar mal o no actuar mal. Tú tienes el poder de decidir, de poder enfrentar y ser bondadoso o no ser bondadoso. Tú tienes el poder de estar feliz o no feliz. Porque le explico algo. Su esposo no es el causante de su felicidad. Dice la Escritura que Él es mi gozo. Él es mi fortaleza. Por lo tanto, Él es el que me da felicidad. Cuando yo no tengo felicidad, sino que yo le estoy diciendo, mi Dios es la situación que está pasando, porque no la tengo. Si es el dinero que tienes escaso y es lo que a ti te pone mal, pues déjame decirte que el Dios tuyo es el Dios del dinero. Perdona que se lo diga, pero yo también pasé por ese Dios y se lo estoy diciendo con el amor de todo, hasta que puede comprender que Él es mi fuerza. Cuando llegó nuevamente la escasez, yo dije, tú eres mi fortaleza. Yo sé cómo termina todo. Yo sé cómo va a terminar todo. Yo sé cómo va a causar todo. Tú me prosperas. Tú eres el que me das, tú eres el que llenas mi alacena. Ahí están tus dos hijas. Eso es el problema tuyo, eso no es problema mío. Y yo también soy problema tuyo. Así que vamos a ver cómo hacemos con la comida, con el alquiler y con esto. Y lo pude comprender completamente como un buen padre. Ya no me preocupo por eso. Tengo el poder de poder decir cuando alguien, un idiota, me está diciendo a mí, perdona Señor la palabra, cuando me está provocando, el decidir si le sigo los juegos o no le sigo los juegos. ¿Cierto o falso? En poder contestar a ofensas o no contestar a ofensas. ¿Quién llevó más ofensas, ustedes o él? ¿A quién le escupieron la cara? Y él se quedó, dice que se quedó callado. No dijo nada. Aprendamos más de él. Falta de unidad y armonía. Si eres una persona solitaria, no te gusta compartir, encerrado en ti mismo, podrías estar en peligro de estancamiento espiritual. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabes quién es una persona que le gusta estar solo? Me fascina. ¿Cierto, amor? Solamente con mi esposa, mi hija y los seres que... Pero yo me he obligado a poder entender esto. Por eso estoy el día de hoy aquí. Por eso yo siempre me uno a eso. En ir a visitar a las personas. En saber que yo no estoy solo. Y que cada uno nos necesitamos los unos a los otros. Salmo 133, con esto termina, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Una vez escuché a alguien diciendo, yo sé que ninguno en una congregación, yo sé que algunos no se toleran o no se caen bien, pero hasta eso es un fruto del Espíritu. A mí me cae bien mi hermano. Caín le dijo al Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues déjame decirle, somos guardas de nuestro hermano. Somos guardas de nuestro hermano. Somos guardas. Él tuvo la patuda de decirle, ¿qué sé yo dónde está él después que lo había matado? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Nos dolemos juntos y nos alegramos cuando algo bueno sucede. Hoy algunos están pasando situaciones fuertes y nos levantamos en oración. Pero el día de mañana no sé qué situación pasaré
donde ustedes también serían fortalecidos también a través de sus oraciones. No nos creamos tan, no me va a pasar nada, no necesito de nadie. Cuidado con eso, porque eso es soberbia. Eso es soberbia. Dice el Señor que al soberbio el Señor lo ve que. Cuidado, cuidado con eso. Amén.